En este video hablaremos de dos de los filósofos racionalistas más destacados, Baruch Spinoza y Gottfried Leibniz. Para conocer mejor a Baruch Spinoza, hablaremos de su biografía. Fue un filósofo racionalista, nacido en Ámsterdam al año 1632, en el seno de una familia judía. Al crecer en una gran cantidad de ciudades diferentes y por influencia de Descartes y Hobbes, abandona la religión de su familia y adopta una propia, hecho que le cuesta un cherem, que es el equivalente de un exilio en la cultura judía. Es acusado de ateo, aunque es evidente que defiende y trata de explicar la existencia de Dios, y vive de manera austera voluntariamente, y como un pulidor de lentes hasta el final de sus días en La Haya para el año 1677. Una de sus obras más importantes es La Ética demostrada según el orden geométrico, una obra publicada después de su muerte. Es un texto que imita los tratados geométricos para intentar demostrar la existencia de Dios, así como explicar el comportamiento humano, considerando a la ética lo que nos hace únicos respecto del resto. Está dividida en 5 partes. La primera parte, de Dios. La segunda parte, de la naturaleza y el origen del alma. La tercera, del origen y la naturaleza de los afectos. La cuarta, de la servidumbre humana o de la fuerza de los afectos. La quinta, del poder del entendimiento o de la libertad humana. Cada uno de ellos sigue el proceso de prefacio, definiciones, axioma y proposiciones, y añade sus comentarios personales en apéndices mismos que contienen mejores ideas que ocultan el anonimato de Baruch. Dios de Spinoza. Spinoza define a Dios como la sustancia que consta de infinitos atributos. Este Dios tuvo tanta influencia que hasta Einstein creyó en él, tal como se muestra en la imagen. Para entenderlo mejor, debemos saber qué es sustancia, atributo y modo para Spinoza. Sustancia es aquello que existe en sí, en el sentido que no necesita de ninguna otra cosa para existir. Y Dios es el único ser que cumple esta condición. Atributo es la expresión de la sustancia. Existen infinitos atributos, pero nosotros solo conocemos dos, pensamiento y extensión. Y modo es la expresión del atributo. Por tanto, modo en relación con Dios es la expresión de Dios. De acuerdo al atributo extensión, se da el modo mundo material, y al atributo pensamiento se da el modo mundo inmaterial. Según esto es que se dice que todo es Dios, pero mirado desde puntos de vista distintos. A esto se llama panteísmo de Spinoza. Y así es como Spinoza resuelve el problema del alma y cuerpo de Descartes. ¿Cómo dos seres tan diferentes como lo son el cuerpo material y el alma inmaterial tienen una relación, una interacción? La solución es que no son tan distintos como lo propuso Descartes, ya que ambos son la misma cosa, Dios, solo que mirada desde dos puntos de vista distintos, extensión y pensamiento. En su teoría de conocimiento, Spinoza define que hay 3 géneros de conocimiento: imaginación, razón e intuición, donde el más elevado es la intuición y el menos elevado es la imaginación. En la imaginación, el conocimiento es hecho por ideas inadecuadas, ideas que representan a las cosas, pero no a sus causas. La memoria, los sentidos y la imaginación generan estas ideas. En la razón, el conocimiento es formado por ideas adecuadas, ideas que representan a las cosas en relación con sus causas. Y por último, la intuición, ese género de conocimiento al cual el ser humano solo puede aspirar, formado por ideas que representan la individualidad de las cosas y su conexión necesaria con su causa. Ética. Su ética se relaciona mucho con su teoría de conocimiento. En el principio de su ética utiliza la palabra conatus o conato, que es la tendencia, esfuerzo e implicación que toda cosa tiene de persistir en su propio ser, es decir, de perfeccionarse y seguir existiendo. Y a través de esta se deducen las emociones como son la alegría y tristeza. Distingue dos tipos de emociones,
las emociones pasivas que son generadas por la imaginación y las emociones activas que son generadas por la razón. De acuerdo a esto, se define que el progreso moral consiste en liberarse de las emociones pasivas y sustituirlas por emociones activas en cuanto que sea posible, es decir, liberarse del género de conocimiento denominado imaginación. Frases célebres de Spinoza. No me arrepiento de nada. El que se arrepiente de lo que ha hecho es doblemente miserable. Dios no tiene derecha ni izquierda, ni se mueve ni está parado, ni se halla en un lugar, sino es absolutamente infinito y contiene en sí todas las perfecciones. Para Spinoza, solo existe una única sustancia. Sustancia es aquello capaz de existir por sí solo. Solo Dios puede existir por sí solo. Entonces, Spinoza considera que la única sustancia existente es Dios. Identifica a Dios de la naturaleza, es decir, todas las cosas existentes provienen de Dios. Gottfried Leibniz. De nombre completo Gottfried Wilhelm Leibniz. Leibniz nació en 1646 en Leipzig y murió en 1716 en Hannover. Fue filósofo y matemático principalmente. A sus 12 años se interesó en la lógica aristotélica por los estudios escolásticos. En 1661 ingresó en la universidad de su ciudad natal para estudiar leyes y 2 años después se trasladó a la Universidad de Jena, donde estudió matemáticas con Weigel. En 1662 fue enviado a París con la misión de disuadir a Luis XIV de su propósito de invadir Alemania y Leibniz fracasa. Permanece 5 años en París y fecunda una labor intelectual. De esta época datan su invención de una máquina de calcular capaz de realizar las operaciones de multiplicación, división y extracción de raíces cuadradas, así como la elaboración de las bases del cálculo infinitesimal. En 1636 es nombrado como bibliotecario y tiempo después consejero, pero su papel como consejero entra en decadencia en 1705. En sus últimos años de vida desarrolla sus obras filosóficas que se publicarían póstumamente. Algunas de las obras que escribió fueron Disertación del arte combinatorio, Discurso de metafísica, Monadología, Nuevos ensayos sobre el entendimiento y Ensayos de Teodicea. Escribió muchas más obras, pero estas son las más destacadas. Pensamiento filosófico de Leibniz. Leibniz, como sabemos, es un pensador racionalista, es decir, que considera que las ideas innatas es una posibilidad de conocimiento. Su filosofía es una síntesis entre ciencia y fe religiosa. Leibniz considera 3 aspectos importantes de su pensamiento, que son 1. El entendimiento humano, 2. El mejor mundo posible y 3. Las mónadas. Empecemos con el entendimiento humano. El entendimiento humano nos dice que no hay nada en el entendimiento que no provenga de los sentidos, excepto el entendimiento mismo. El entendimiento humano puede dividir en 2 conceptos, o en 2 ideas, que son las ideas innatas y los conceptos, por otra parte. Las ideas innatas son las verdades de razón, que están basadas en la identidad y contradicción. Las verdades de razón se fundamentan en el principio lógico, es decir, una cosa no puede ser ella misma y su contraria al mismo tiempo, simplemente puede ser una a la vez. Por ejemplo, un triángulo tiene 3 ángulos, es así y no puede ser de otra forma, no puede ser su contrario. Por otro lado tenemos los conceptos, que son las verdades de hecho, que están basadas en la razón suficiente que nos dice que nada existe sin haber una causa. Básicamente son todos aquellos acontecimientos históricos a lo largo de la humanidad, tales como la Revolución Francesa o el nacimiento mismo de Cristo, según el pensamiento de Leibniz. 2. Que vendría a ser el mejor mundo posible. Leibniz considera que Dios es bueno, libre y sabio. Por ello, basándose en los 2 principios, tanto de verdades de razón como verdades de hecho,
Evaluó todos los mundos posibles y de ellos eligió el mejor mundo para los humanos, que es este mundo. Este mundo es un mundo con el mínimo mal posible. 3. Las mónadas. ¿Qué son las mónadas? Las mónadas son una especie de átomos metafísicos en el que está interiorizado el conocimiento. A través de estas mónadas que las propone Leibniz, trata de dar un concepto de cómo se da el conocimiento. Nos dice que estas mónadas son como átomos indivisibles, indestructibles e inextensas. No interactúan entre sí. Estos átomos son como ventanas cerradas en el que no pueden hacer contacto con los demás átomos. Cada átomo es independiente. Por tanto, no se puede transferir el conocimiento de una mónada a otra mónada. Cada una es un reflejo del universo. Es una forma de explicar la existencia del alma. Algunas frases célebres exaltantes. Amar es encontrar en la felicidad de otro tu propia felicidad. Lo que llamamos casualidad no es más que la ignorancia de las causas físicas. El alma es el espejo de un universo indestructible. Existen dos tipos de verdades, las verdades de la razón y las verdades de hecho. Sobre las cosas que no se conocen siempre se tiene mejor opinión. En el ámbito del espíritu busca la claridad, en el mundo material busca la utilidad. Conclusión. Muchas ideas y aportaciones de Leibniz tuvieron gran desarrollo en el siglo XX, conforme fueron siendo conocidas, puesto que la mayor parte de sus escritos permaneció inédita. Comparado con otros grandes filósofos, Leibniz será el filósofo clásico más influyente del siglo XXI, porque sus principales intuiciones y propuestas, una vez reinterpretadas, tienen plena actualidad y son fuente de ideas innovadoras. Gracias a su metodología de la invención, que apenas se conoce, y que constituye una de las aportaciones claves junto a su proyecto de la característica universal, hoy en día en auge gracias a la digitalización y la automatización. Para ello es preciso repensar lo mejor y por tanto los valores. Leibniz no escribió ninguna obra sobre su ética, pero en su sistema filosófico subyace una concepción de los valores que resulta plenamente contemporánea. Tecnología y valores son los dos grandes temas de nuestro tiempo y el pensamiento de inspiración leibniziana aporta mucho a ambas cuestiones.